Damas y caballeros, su atención, por favor. Aquí comienza Amor por la Radio. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Amar es un milagro y yo te amé. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Te encontré y me desperté en este mundo más fuerte. Bueno, Chicho, llegaste justo, iba a empezar yo. Y empecé Qué problema, qué problema. Es increíble pensar en el puente de Pueyrredón cortado, ¿no? De noche. De noche es No raro. de día. Sí, De bueno, noche. estaba cortado al final, pero estaba reducido a un solo carril por un operativo policial a la salida de la cancha de Racing. ¿Y qué agarraste? El bajo. Sí, Pero avenida- tuviste, pero pará, ¿por dónde agarraste? ¿Por el puente Avellaneda, capaz? ¿Cómo hiciste? No. Pude subir por el puente Pueyrredón, Y, cruzar está bien, el Riachuelo y bajar claro, después está bien, por Barracas. Sí, Patricios, creo Está que es la bien. avenida. Sí, Está sí. bien. Bueno, tranquilo. Sí. Tranquilo. Yo te voy contando. Contame, dale. Mirá, tengo un tema, viste que ahora con esto de las etiquetas en los productos, hay mucha gente que utiliza los términos, yo también muchas veces utilizo el término biológico, ecológico, pero en realidad hay diferencias entre unos y otros. Ajá. Y vamos, yo te voy a contar un poco cuáles son las diferencias entre el producto que es orgánico, entre el producto que es ecológico, entre el producto que es biológico y todo aquello que es sostenible. Es interesante saberlo. Son pequeñas las diferencias, pero no está de más saberlo, como Está para bueno. ordenarnos un poco, ¿no? Como para no andar diciendo cosas que en realidad no son y confundir. Para amor por la naturaleza. Muy bien. Bueno, yo como venía todo apurado, lo resumo así. Lo mío es hashtag Brujas de Salem, Muy bien. hashtag Moco de Pavo, hashtag Carlitos Balá. No tengo más nada que decir. Bueno, después decirle porfa a Mica que tiene ahí un montón de archivos que no sabe cuál va primero, cuál va después. Van todos juntos. Ah, todo junto. Al Bueno, final. bien, todo junto, bien, viste, era todo junto. Bueno, escúchame, otra cosa que se está hablando, viste, todos estos líos que hay ahora con la degradación del Opus Dei dentro de la iglesia. Ajá. Y todas estas denuncias que salieron ahora. Bueno, ¿qué es el Opus Dei? ¿Qué es el Opus Dei? Porque lo hemos escuchado mucho hablar, decir, incluso aquellos que son miembros de la iglesia, no creo que tengan muy en claro lo que es el Opus Dei. Tal vez no vamos a aclarar demasiado porque no nos va a dar el tiempo, pero poner un poco en lo que es blanco sobre negro de esta Vale. institución dentro de otra institución que es la iglesia, ¿no? Como para tener un poco más de referencia de a qué es, cuando se habla de Opus Dei, de qué se habla, qué significa la degradación, cómo fue que llegó a meterse tan en las raíces de lo que es la iglesia, quién fue su fundador sobre todo, y cuáles son las motivaciones que llevan a esta organización a verse ampliado de la manera que lo hicieron en todo el mundo. Te voy a escuchar muy atentamente porque no sé mucho del tema, Bueno, realmente. igual necesitaría muchísimo tiempo y podría hablar también con gente especializada en el tema, pero podemos hacer un pequeño repaso, Vale. algunos datos interesantes para Ujú. tener en cuenta y en otra oportunidad desarrollaremos un poco más. Perfecto. ¿Tenés algo para decir o No, vamos con la no, apertura? ya tenemos entonces? unos cuantos minutos que se fueron, Dale, así que vamos. vamos con la apertura. Amor por la radio. Oh, 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 amor por la radio. Todos nacemos puros y llorando, y nos endurecemos con los años. Nadie domina el miedo sin pensarlo, y lo superaremos solo amando. Oh, amor por la radio. Oh, amor. En conexión abierta, desde Buenos Aires para todo el universo, transmitimos amor por la radio, Y por tu pantalla también. trabajando para un mundo mejor.
con la conducción de Diego Batista y quien les habla, Gabriel Chichone, la colaboración de Adriana Rufiner, Claudia Batista y Enzo Sandomeni. En la operación técnica está Mika Stuczynski y la cortina musical es de Alquimistas. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos. Sobre la defensa de las bosques. Sobre la contaminación de las aguas. Sobre el reciclaje de la basura. Sobre la protección de los glaciares. Sobre los peligros de la energía atómica. Estamos cuidando algo sagrado. El aire que respiras vos. El que respiran tus hijos. El que van a respirar los hijos de tus hijos. La naturaleza te habla y enseña. Su mensaje es claro, 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 claro. Bueno, muy bien. Lo que anticipé hace apenas unos segunditos. Sí, señor. Los productos que consumimos a diario, ¿no? Y los que ahora van a venir identificados en los envases, con esto de la etiqueta negra. Se habla de orgánico, se habla de ecológico, se habla de biológico. Son 3 categorías distintas. Podemos seleccionarlos o separarlos en estas 3 clases. A cualquier producto alimenticio. Vamos con el producto orgánico. ¿Qué es un producto orgánico? Vale. A lo mejor, cuando yo te empiece a contar, vas a decir, sí, claro. Pero te voy a marcar algunas diferencias. Son productos, los orgánicos, que indican que en su producción no se han utilizado químicos, agroquímicos, ¿no? Obviamente. Pesticidas, fertilizantes químicos. Obviamente, sí, claro, es orgánico, ¿no? Como cuando vamos a una verdulería que dice productos orgánicos, que bueno, uno muchas veces duda, pero tiene, en definitiva, si hay un sello que lo garantiza, debe ser así. Son productos que pueden tener un efecto especialmente bueno con la salud de aquellas personas, por ejemplo, las que tienen intolerancia a ciertos químicos, las personas que son delicadas de salud, que tienen alergias, que tienen, como digo, ciertas intolerancias. Estos productos son los mejores, ¿no? Porque les garantiza que estén incorporando en su organismo productos que no tengan, alimentos que no tengan nada de químicos. Son también respetuosos con el medio ambiente. Pero esto es interesante. Hay que señalar que esto no significa que sean productos bio, o sea, productos biológicos. Porque si bien no utilizan productos químicos en su elaboración, pueden estar elaborados con productos genéticamente modificados. Mirá. Pueden ser orgánicos, pero pueden estar modificados genéticamente. Y esto yo lo viví en carne propia en mi propio huerto. Uno puede conseguir semillas de ciertos vegetales, por ejemplo tomates, por ejemplo morrones, pimientos, arvejas, y puede darle un tratamiento orgánico. Abonar con humus de lombriz, con compost fabricado en casa, sin utilizar ningún tipo de agrotóxicos, utilizando agua de lluvia, qué sé yo. Todo lo que a vos te parezca puede ser beneficioso sin alterar el crecimiento de la planta, incorporando productos químicos. Por ejemplo, algo que se utiliza habitualmente es el agua con ajo, como pesticida, como para espantar las plagas. Uno de los tantos productos. También se utilizan algunos aceites que son naturales. Pero la semilla no necesariamente tiene que ser biológica. De hecho, los tomates que nosotros consumimos, lamentablemente, todos están modificados genéticamente. Cualquier tipo de tomate que hoy vos vayas a sembrar en una huerta, está la semilla modificada genéticamente. Entonces, vamos a tener un producto, como resultado de un producto orgánico, pero no un producto biológico. La semilla no es biológica. Desconocida esa diferencia. Bueno, por eso está muy bueno entender de qué se trata, ¿no? Mirá, para decirte algo que es terrible, pero que es cierto. Ahora cuando venga la parte que te quiero hablar del producto biológico, te voy a dar algunos datos de lo que es biológico y lo que no lo es, que te van a llamar mucho la atención. Pero para terminar con esto del producto orgánico, contribuyen a incrementar y mantener la fertilidad en el suelo, por supuesto, porque vos al no estar agregando ningún tipo de producto químico a la tierra, no le estás agregando nada tampoco. Todo lo que vos le agregás a la planta, en definitiva, va a las raíces, lo absorbe la tierra y termina matando microorganismos y todo aquello que le da fertilidad a la tierra. Se utiliza la rotación de cultivos. ¿Qué quiere decir la rotación de cultivos? Yo lo he hablado muchas veces. Vos tenés el producto que es de verano, el producto que es de temporada invernal, y vos vas rotando en el mismo suelo la producción.
por ejemplo, si hiciste una siembra de verduras de hojas, después la rotás con verduras de raíz, que puede ser la remolacha, la zanahoria, después con frutas, que puede ser el melón, el tomate. Entonces, de esa manera vos vas logrando que el suelo se vaya enriqueciendo con el aporte de las distintas clases de hortalizas y no necesitas ningún tipo de agregado. Bueno, todo esto es orgánico. Y por supuesto también que previenen la erosión, la pérdida de vida en el suelo y ayudan a mantener el agua que queda que queda retenida en la tierra, esa humedad que aporta a los diferentes cultivos, sin la utilización de agrotóxicos se mantiene. Y esto permite que continúes haciendo una siembra orgánica. Bien. Vamos al producto ecológico. Son los productos que desarrollan todas sus etapas de crecimiento de forma natural en el suelo y sin usar ningún producto artificial en su producción. Los productos ecológicos son igualmente respetuosos con el medio ambiente. Los que son ecológicos reciben un certificado ecológico que garantiza el uso de buenas prácticas ambientales, aprovechar al máximo los recursos naturales, aplicar una normativa muy estricta que garantice al máximo el bienestar animal y vegetal. Pero lo importante es que en su producción no se utiliza ningún tipo de producto artificial. O sea, no solamente, ya no estamos hablando del cultivo orgánico, sino que después cuando vos producís el alimento tampoco se utiliza ningún tipo de producto artificial. Y vamos a esto que yo te decía, que es un producto biológico. Son aquellos productos que no tienen ningún componente que haya sufrido procesos de alteración genética en el laboratorio. Lo que te decía de las semillas. Un dato muy curioso. ¿Vos sabés que en una semilla de tomate podés encontrar, por ejemplo, si la mirás en un microscopio, genes de un atún? No, bueno, no sabía. Es terrible, ¿no? Eso es lo que se llama la semilla transgénica, porque vos estás poniendo genes directamente de otra especie en un vegetal. Estamos hablando de genes o células de un animal en un vegetal. Y vos decís, ¿y para qué? Bueno, pensemos en un tomate que necesita resistencia para que caiga y no reviente, un tomate que necesita cierto tamaño para que puedan caber determinadas cantidades dentro de un cajón. Y esto, si lo hacemos a gran escala y a todas las verduras, vamos a darnos cuenta de que esto sucede en toda la producción de la cadena alimenticia. Cuando vos vas a la verdulería y tenés todas las frutillas del mismo tamaño, perfectitas, del mismo color, eso no sucede en una planta. O sea, en una planta tenés frutillas más grandes, más chicas, deformadas, más chiquitas, algunas que se pintan antes que otras. Bueno, esto habla del producto ecológico. Lamentablemente hoy los productos ecológicos son muy pocos, especialmente los que tienen que ver con las frutas y las verduras. Prácticamente todo está trastocado genéticamente. Biológico. Perdón. No, porque es verdad. Estoy tratando de aprender. Biológico. De lo que decís. Es biológico. Son muy pocos los productos biológicos. Incluso las semillas biológicas son aquellas que desde hace muchísimas décadas se han mantenido en lugares muy exclusivos de cultivo. Por ejemplo, vamos al tomate. Dale. El tomate, solamente en Medio Oriente se pueden conseguir semillas de tomate original, el tomate original. Porque en Europa prácticamente no hay, o directamente no hay ya tomate que no sea transgénico. Obviamente en los países de América del Sur tampoco. Se quiere volver de alguna manera a retomar aquellos cultivos y aquellas semillas originales. Es muy difícil, la carrera contra el tiempo cada vez se hace más veloz. Pero bueno, lo que quería marcar es esto, ¿no? La diferencia entre lo que es biológico, lo que es orgánico y lo que es ecológico. Los productos biológicos llevan un sello que garantiza que estos productos sean realmente biológicos y contribuyen, por supuesto, los que hay contribuyen al aumento de la diversidad genética. Sí. ¿A dónde conseguimos productos biológicos? Bueno, ¿qué pregunta? Productos biológicos que lleven una etiqueta que diga biológicos. Pues no. Bueno, justamente ahora con esto de las nuevas etiquetas vas a empezar a notar cuáles son los productos biológicos, si es que hay que ver si realmente hay. Por la definición que diste. Claro, no, y bueno, y si no tendrás que hoy por hoy lo que ir a Japón. Hoy por hoy podés confiar en aquellas industrias, empresas que vienen con algún sello.
Hay algunos supermercados, vos habrás visto una lechuguita más pequeña que viene con una bandita que las cubre alrededor, ¿no? Que llevan el nombre de un médico muy, muy famoso. Habla de productos orgánicos, también habla de productos biológicos. Uno entiende que realmente sí, esos productos terminan siendo biológicos. Hay algunos que pueden ser más fáciles. La verdura de hoja es más probable que sea un producto biológico, una lechuga, no acelga, que es de rápida producción, crece en cualquier lado. Pero como te digo, el tomate, los pimientos, este tipo de productos que necesitan más que nada un invernadero, que necesita otro tipo de cuidados para el traslado, es muy difícil encontrar biológicos. Hoy ya todos están manipulados genéticamente. Pero bueno, ojalá las prácticas por la producción de hortalizas o, valga la redundancia, productos biológicos aumenten para mejorar la calidad de vida, ¿no? Por supuesto. Hoy por hoy lo más probable es que te puedas encontrar con un producto orgánico, más no así biológico. Productos que no son biológicos, pero que están cultivados en forma orgánica, eso sí. Y que sean ecológicos. Y que sean ecológicos. Lo más difícil es encontrar un producto biológico. Dentro de lo que consumimos, ¿no? ¿Cuál habrá sido el sabor? Ni hablar de lo que son de producción masiva, como las uvas, por ejemplo. Las uvas que tienen una industrialización tan grande, mega en el mundo, prácticamente cepas biológicas hay muy pocas. Sí orgánicos, claro. Vinos orgánicos hay. Ahora, que la semilla sea biológica... No saber el sabor original del tomate, ¿cuál es? Porque también se debe haber ido modificando el sabor. Es que lo primero que se modifica en una hortaliza, cuando se genera la manipulación genética, lo primero que se pierde es el sabor. Las enzimas de sabor es lo primero que se ve afectado. Quiero hacer otra aclaración también. Sí. No es lo mismo transgénico que injerto. No es lo mismo un producto injertado que un producto transgénico. Son dos cosas totalmente distintas. Vos podés injertar un limonero con la pepita, se le dice, ¿no? Sí. De otro limonero, para que el producto final sea más grande, sea más jugoso, sea más sano. Pero vos estás injertando una planta con otra planta. Estás haciendo un injerto. Vos no estás manipulando genéticamente la planta. No le estás incorporando genes de otra especie. Estás haciendo un injerto. Eso en las prácticas de cultivo está bien visto. De hecho, se hace desde hace cientos, tal vez miles de años, y han colaborado en mejorar las especies. Pero otra cosa muy distinta es incorporarle un gen de otra especie, claro. Incluso de una especie animal a una especie vegetal. Eso ya es casi peligroso, diría. Y lo que vos me tiraste así como ejemplo del atún, o sea, sí. No lo sabes, es concretamente. O sea, ¿me diste un ejemplo al azar o es concreto? No, es concreto. El atún se ha utilizado, por lo menos en los últimos 30 años, para manipular genéticamente algunas hortalizas. Caso del tomate, estoy en un 90% seguro. Y otros también. Las uvas, los duraznos. Sí, realmente sí. Bueno, si te quedó grabado la diferencia de cada uno de ellos, bien. Y si no, bueno, ahora cuando empiecen a venir los productos con estas nuevas etiquetas, por lo menos para tener un poco más de conocimiento de lo que es cada uno de ellos, ¿no? Me encantó, muy interesante. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente bloque. Marcaron el rumbo y dejaron huella. Se destacaron. Encendieron el faro y mostraron un camino. Sobresalieron. Con esfuerzo y compromiso signaron una época. En Amor por la Radio presentamos a Los Distintos de la Historia. Y bueno, en el principio comenté que yo dije hashtag Brujas de Salem. Bueno, porque iba a hablar justamente de las brujas de Salem. Vamos con un genio total. No, el tema de las brujas de Salem es tal vez sea una historia bastante conocida, incluso hubo películas, pero a mí lo que me impactó de lo poco que leí y tal vez yo no conocía es
lo que se supone al final con estudios que terminó ocurriendo en aquellos años, que no lo voy a develar ahora, lo voy a dejar para el final, pero a mí me sorprendió muchísimo. Hoy es 22. Bueno, un 19 de agosto del año 1692, en Salem, Massachusetts, Estados Unidos, una mujer y 4 hombres, uno de ellos un cura, fueron ejecutados acusados de brujería en los famosos juicios de Salem. Los juicios por brujería en esa localidad eran muy habituales por aquella época porque había una... Esto era en Nueva Inglaterra, que era una colonia de ingleses que se habían mudado a Estados Unidos y que ya en su origen eran católicos, pero... No, perdón, eran anglicanos, pero eran puritanos. O sea, llevaban al extremo de pureza, supuestamente, su religión. Y eso, obviamente, cuando vos te vas a un extremo, podés correr el riesgo de cometer algún error, ¿no? Como, por ejemplo, mandar a matar a toda esta gente que aparentemente cometía brujería. Claro. Bueno, esto, concretamente, los juicios de Salem, para castigar delitos de supuesta brujería, ocurrieron entre enero de 1692 y mayo de 1693. Esos juicios eran bastante habituales en las colonias británicas en Estados Unidos. El tema principal era, primero, encarcelar a las personas y con la más mínima cuestión que se fuera de la regla. Primero los encarcelaban y después iban a juicio. Y generalmente, y lamentablemente, eran ejecutados. ¿Por qué razón? Porque las reacciones que tenían... ahora voy concretamente al caso, pero tenían unas reacciones en su cuerpo retorcerse, gritar de dolor, supuestamente hablar, decir cosas sin sentido... tenían una actitud que, obviamente, uno lo ve así a simple vista y dice, este está poseído por el demonio, pero... Y claro, y ellos que eran muy, muy, muy puritanos, lo pensaban realmente, y por esa razón enjuiciaban a estas personas y, lamentablemente, las ejecutaban. Los tribunales, concretamente, llegaron a condenar a 29 personas por brujería. 19 de los acusados eran mujeres y 5, perdón, no me dan las cuentas, 19 eran mujeres y 10 eran hombres. Todos fueron ahorcados. En la Nueva Inglaterra del siglo XVII, que estaba formada, como dije al principio, por las primeras colonias de puritanos que habían huido de Inglaterra, predominaba este tipo de conservadurismo religioso. Esas personas llegaban a creer que había seres sobrenaturales en los bosques, y esto generaba una especie de histeria entre los colonos, de miedo, de histeria, y lo más fácil era acusarlos de algo y tratar de encarcelarlos y, si era posible, matarlos. La historia de las brujas de Salem empieza en el invierno del 1692, cuando una de las hijas de Samuel Parris, que era el nuevo reverendo del pueblo, cae enferma. Esta chica sufre convulsiones, le levanta muchísimo la temperatura y empieza, como decía anteriormente, empieza a gritar incoherencias. Sí. Y por supuesto nadie sabe lo que le pasa, y para los puritanos no era otra cosa que obra del diablo. Lo que pasa es que un tiempo después, otras chicas jóvenes de su edad y algunos varones también se enfermaron, entre comillas, de algo similar en la misma localidad. Y algunos decían que sentían como mordeduras o picaduras en la piel. Y aparentemente hablaban en idiomas que nadie entendía. Esto de que hablaban en idiomas que nadie entendía, yo supongo que simplemente hablaban y gritaban cosas raras, pero no es que hablaban en otro idioma. Claro. O sea, se quejaban. Claro. Pero bueno, para ellos hablaban en idiomas que nadie entendía. Bueno, para complicar todo más aún, este cura... ¿Habrán hablado en idioma inclusivo? ¿Vos decís? Sí, porque
si todavía al día de hoy no se entiende, supongo que capaz que en aquel tiempo menos todavía. No creo que sea el caso, pero bueno. Nosotros somos buenos, capaz que gritaban, ¿no? A la hoguera, a la horca, a la horque. Bueno, como te decía, para complicar más la situación, este hombre, el reverendo, que era el padre de estas chicas, de apellido Parris, tenía una esclava que se llamaba Tituba, que la había traído de Barbados y que solía contarle cuentos a estas niñas, a las hijas del reverendo, las entretenía con cuentos de magia, de vudú y otra clase de leyendas de su tierra. Y eso al resto de la gente del pueblo, ver la reacción de estas chicas, que se movían y hablaban en idiomas raros y se retorcían y gritaban cosas raras, sí, y que encima, claro, me imagino. Y encima, no, era todo como un combo. Claro. Encima tenían una cuidadora o alguien, la mujer que los cuidaba hacía rituales así de magia negra, de vudú, y era de origen de Barbados, creo que te dije, sí. Era como el combo perfecto para decir, bueno, estos están en algo raro. Bueno, entonces, como los síntomas que tenían no había forma de sanarlos, tampoco había forma de explicar qué sucedía, la gran solución que se les ocurrió a los genios de esa época era mandarlos a la horca. Está bien, una linda solución. El resultado, entre junio y septiembre de 1692, bueno, ya dije antes, 29 personas fueron enviadas a la horca, en su mayoría mujeres. Las mujeres iban desde 5 años hasta 80, o sea, no mataron a nenitas de 5 años. Una barbaridad. Algunos hombres y 2 perros, cosa que me llamó mucho la atención. Todos a la horca, mujeres de todas las edades, varones y 2 perros. Los perros estaban metidos en el ritual satánico, supuestamente, o en el ritual... Eran 2 perros que en las noches de luna llena se convertían en hombres y había que liquidarlos inmediatamente. Puede ser, ¿no? Puede ser. Parafraseando a los viejos queridos Lelutier, que hace rato no pasamos nada de Lelutier. Bueno, perdón, hay que retomar. No, me gusta retomar la parte de la risa bonita y mandar algo de Lelutier. Vendría bien. Bueno, como te decía antes, la colonia... la colonia esa en la que vivían en Nueva Inglaterra entró en paranoia y al ver todo esto que sucedía y lo que pasaba era que los hombres en general lo que hacían era en medio de la desesperación por lo que pasaba terminaban delatando a sus propias esposas, a sus madres y a sus hijas. Para los hombres del momento, todas las mujeres que había ahí eran todas posibles brujas. Por las dudas, a la horca. Casi como hoy. Vos decís también. Bueno, se suele decir en los estudios que hay sobre este tema que los habitantes de Nueva Inglaterra nunca contemplaban decir una frase o hablar de algo sin cerrarlo con un remate de un párrafo en las escrituras. Firmaban un contrato, contaban un chiste, lo que fuera, pero siempre remataban con algo proveniente de las escrituras. Bueno, los puritanos que se embarcaron rumbo a América llevaban con ellos no solo su fe absoluta y total en Dios, sino la creencia medieval de que cualquier fenómeno natural inexplicable era un castigo divino y cualquier dolencia del cuerpo que no pudiera curarse con ungüentos o con una oración era diabólico. Bueno, también hay que tener en cuenta que, y por eso esto de que los hombres acusaban hasta a su propia madre, en aquella época, pues, hay que poner en contexto, por más que uno esté en completo desacuerdo con esto, las mujeres en esos años, 1600 y pico en Estados Unidos, eran completamente sumisas, y para los hombres de la época, estas mujeres solo servían para limpieza, tener y criar hijos y darles de comer, y no mucho más. Incluso estos puritanos, puntualmente, pensaban que las mujeres no tenían alma. Y se llegó a celebrar un concilio en el que se debatió si tenían o no tenían alma, y sí, llegaron a concluir que sí tenían alma, pero menos mal, pero digo, llegaron a eso, a hacer un concilio para ver si tenían o no tenían alma. Entonces era muy fácil
mandar a una mujer a la horca y acusarla de bruja, Claro. hiciera lo que hiciera, porque en realidad lo que para ellos las mujeres eran No tenía la nada misma. Claro. Bueno, mucho bla bla bla. En resumen, y a lo que quiero ir, que es lo que a mí me sorprendió, porque habla mucho de detalles, de cómo eran toda la parte previa a llevarlos a la horca. La verdad que no creo que aporte demasiado, pero el tema puntual es los estudios posteriores, pero muy posteriores, siglos después, siglos, Dios mío, sí, siglos después. Está bien, claro. está bien. Hay 4 causas, grandes causas, por las cuales esto sucedía. Estas aparentes expresiones del diablo o brujerías o lo que fuera. Uno, eran lo lógico, posibles enfermedades mentales. Es lógico, pero bueno, es raro que toda una población o todo un grupo de mujeres tengan todas enfermedades mentales. Otro, muy estudiado, es todo el tema del abuso de las mujeres y en especial de las chicas. Toda la secuela psicológica, dramática de ser abusadas. Y eso generaba, bueno, algún trastorno evidente. Una locura. No porque esto que dije previamente sea de menor valor, pero hay un punto específico. Yo dije 4, pero hay 3 explicaciones. Concretamente, se dice que todo esto que sucedía era por casos de ergortismo. Ergortismo. Sí, ergortismo. Lo leo porque si no lo recuerdo. Casos de ergortismo. ¿Qué es el ergortismo? Es una enfermedad causada por la ingesta del cornezuelo. ¿Qué sabes lo que es? Y no, ¿qué es el cornezuelo? Te voy a preguntar. Es un hongo. Pasa que vamos de pregunta en pregunta. Claro, es un hongo del centeno y de otros cereales, pero puntualmente del centeno. Entonces. Pero esto se consumía en forma. Se consumía en forma masiva, sí. Pero en la época. Pero no era que se consumía accidentalmente. No. Se consumía. Al menos en esa colonia se consumía. Bien. Bueno, este hongo del centeno generaba que se retorcieran de dolor, que volaran de fiebre, que deliraran, y en el delirio podían decir y hablar cualquier cuestión, cualquier cosa, y se llega a comparar con el LSD. Mirá. O sea, que el efecto de consumir, tal vez en exceso, este hongo que venía en el centeno, era muy similar a las alucinaciones que genera el LSD. Así que esto es la parte que para mí por lo menos es sorprendente. Tal vez yo no lo sabía. Pueden ser muchas las causas, pero principalmente en esa zona, en esa colonia inglesa en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, el consumo de ese hongo pudo haber sido el causante de todo esto, que terminó con la muerte de un montón de mujeres y algunos hombres y 2 perros. Importante. Y tal vez haya sido todo producto de un hongo. Así que tené cuidado con los hongos que consumís. No, sí. Ya me lo han dicho, pero todavía no tuve. Pero yo te lo digo en serio. No, que ya me han dicho tener cuidado con los hongos que consumís porque ni siquiera andas mirando. Pero estuvimos el ergo, ¿cómo es el ergo? No, el centeno no consumí nada. Ergortismo. El ergortismo. Compartimos algún camping y te vi a la mañana salir contento a sacar honguitos de por ahí. Se los comí, me los robaron esos hongos. Esos eran hongos de pino certificados biológicos. Mirá. Pero me los robaron, desaparecieron. ¿Robaron? Sí, los dejé ahí, algún bicho, algún animal se los llevó. Bueno. Hay que tener cuidado con los hongos, es cierto. Bueno, eso es todo. Mira vos. ¿Tanda? No hay tanda. No hay tanda. Quedó para el final. Bueno, escúchame, a ver, ¿querés escuchar la voz de un santo de la Iglesia Católica? Dale. ¿Querés escuchar un santo? Dale. Nos ha elegido el Señor desde antes de la creación del mundo para que seamos santos en su presencia. Bueno, que no lo digo yo, lo dice Dios. Tienes tú mucha razón, hemos de ser santos. ¿Cómo? Pues muy sencillamente, como hombres que tienen la gracia de Dios, porque sin la gracia divina y la protección de la Madre de Dios no haríamos más que bobadas, ¿eh? Como un niño pequeño, sin el cariño de la madre, sin el cuidado del padre, sin la protección del padre, no haría nada, no podría defenderse. Y esto es lo bueno de nuestra vida de hombres, que somos pequeños. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos,
cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los deberes de justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Pongamos el corazón, pongamos la caridad de Cristo, y así todo es suave en la vida. No hay violencias, y tú no las quieres, las violencias, yo tampoco. Vas por camino de ser santo, siéntate tranquilo, que vas bien. Bueno, a quien escuchábamos... ¿Quién es? Es José María Escrivá de Balaguer, Ajá. en una conferencia que dio en nuestro país, en el Teatro Coliseo, ya hace unas cuantas décadas. Santo español, un santo español, cuya fiesta se celebra el día 2 de junio, nacido a principios del siglo XX, en el año 1902, en España. O sea, ya es santo. Es santo. Mirá. Sacerdote, teólogo y doctor en Derecho Civil. En las Navidades del año 1917-1918, este joven todavía vio las huellas de los pasos de un carmelita descalzo en la nieve, allí en España. Quedó impresionado, sintió un llamado, decide hacerse sacerdote, ingresó al seminario de Logroño como alumno externo en el año 1918. Poco después de esas Navidades, ni bien comenzado el año, se decide ingresar al seminario. Unos años después, 4 años después, y esto ya es muy interesante, 4 años después, en 1922, recibe, sin haber sido ordenado todavía, recibe los grados de hostiario y lector, junto con los de exorcista y acólito. O sea, 4 grados importantes dentro de lo que es la Iglesia Católica. Los superiores de él apreciaban sus dotes, por lo que lo nombraron inspector del seminario, encargado de mantener la disciplina entre los seminaristas, tanto en clase como en los paseos. Y este era un hecho insólito, que designaran a un seminarista y no a un sacerdote para este cargo. Pero hablaba justamente de la disciplina que tenía este joven, de lo estricto que era, de lo comprometido que estaba con el sacerdocio, pero aún no había sido nombrado. El día 2 de octubre de 10 años después, en 1928, y según su propio testimonio, él vio que Dios le pedía que difundiese en todo el mundo la llamada universal a la santidad y que abriera un nuevo camino dentro de la iglesia. Él dice que Dios le pide que abra dentro de la misma iglesia a la que él pertenecía un nuevo camino. Camino que sería denominado obra de Dios o Opus Dei. Mirá vos, no sabía. Bien. Con el fin de transmitir a todos los hombres que se puedan santificar a través de su trabajo, a través de lo diario, de su trabajo, de su vida familiar, de su vida social. Él empieza a contactar con personas de diversas profesiones, importantes también muchas de ellas, artistas, profesores, obreros, otros sacerdotes, empresarios sobre todo, mientras ofrecía sus oraciones y sus mortificaciones. Sí. Atento. Al principio de toda esta movida, Escrivá vino usando el término que él empleaba en el sentido de que el Opus Dei estaba previsto solamente para hombres. Algunos años después, 2 años después nada más, según él mismo cuenta, Dios le hace saber que también debía introducir a mujeres. Bueno. A partir de 1930 el Opus Dei recibe hombres y mujeres. Tenía un compañero que era de origen argentino llamado Isidro Sorzano, que lo acompaña en el inicio de lo que es este movimiento. En 1932 se unen a él un sacerdote asturiano, José María Somoano, una mujer cordobesa de España, y un joven empresario, Luis Gordón. Los 3 fallecen al año.
una cosa Qué rara, ¿no? raro. Y él tiene que volver a empezar. Bueno, estos son los inicios del Opus Dei. Traje este tema por todo lo que se viene hablando, ¿no? Sí. Sobre el Opus Dei en estos últimos días, lo que ha sucedido con estas denuncias a nivel mundial, y para conocer un poco de qué se trata, una mirada un poco por encima como para tener una idea, para conocer. Es una de las instituciones más autoritarias que hay dentro de la Iglesia, incluso podríamos decir que es una institución, yo diría, más autoritaria que la misma Iglesia, dentro de la Iglesia. Para algunos es una secta peligrosa, podríamos decir que es una secta dentro de la Iglesia que es peligrosa por la movida que genera dentro de sus miembros, ¿no? Por todo esto secreto, por los votos que se hacen. Pero también, si lo miramos desde otro lugar, podríamos decir que dentro de la Iglesia podría ser una plataforma con la que la misma Iglesia lucha para evitar la apostasía católica, ¿no? Tantos miembros, sí. La apostasía. La apostasía. No sé lo que significa. Los que renuncian de alguna forma a la Iglesia, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde empieza el Opus? Empieza en Navarra, en el sur de España, en Navarra. ¿Por qué empieza en Navarra? Esta historia es muy curiosa, pero es importante saberlo. Navarra era la única región en España que apoyaba a Franco. Uh-huh. De hecho, el único lugar de España que apoyó a Franco fue Navarra. Y ahí es de alguna forma donde se sella el pacto del nacional catolicismo franquista con el Opus Dei, y se inicia esto de la élite, ¿no? Un grupo selecto, uh-huh, que empezaron a ocupar cargos de poder dentro de la misma España, cargos de poder, cargos importantes, muchos, a tal punto que, por ejemplo, este podría ser el más destacado, ya en el año avanzado, en 1960, el ministro de Economía de España es nombrado presidente del Banco Central, siendo él un miembro del Opus Dei, y a partir de ahí, desde el Banco Central de España empiezan a fluir muchos fondos que hacían de financiamiento del Estado a empresas que eran vinculadas directamente con el Opus Dei. O sea, desde el mismo Banco de España. Vos fijate cómo se fue inquistando toda esta organización, ¿no? ¿Cuántos miembros hay en el mundo? Aproximadamente 90.000 miembros en todo el mundo. Opa. Hay 30.000 en lo que es América del Norte, América del Sur, unos 10.000 entre África y Oceanía, y 35.000 la mayor parte en España. ¿Qué es el Opus Dei? ¿Qué hace? Bueno, acá escuchábamos un poco el audio de José María, ¿no? Lo que trata es de santificar la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales, cristianizar la humanidad, desde lo más... Hasta ahí suena bien, Diego. Desde lo más común. Lo que pasa es que quienes estuvieron en el Opus y lo abandonaron, y no es menor este dato, muy rara vez, casi ninguna, hablan de valores cristianos dentro del Opus, por esas exigencias casi tortuosas, ¿no?, que hay. Se habla mucho de mortificación y de obediencia a toda costa, sin siquiera la posibilidad de cuestionar nada una vez que vos estás adentro. Esto lo hace muy sectario, ¿no? Sí. Por supuesto. Mucha penitencia, mucho autoflagelamiento, mucho castigo. Uh-huh. Esto de tener símbolos que van atados al cuerpo, como esos anillos de cadena donde hay que sentarse una vez por día para sentir la mortificación en las piernas, uh-huh, o esos látigos trenzados con los que uno se autocastiga. Bueno, y por supuesto todo esto que lo hace secreto, y lo más raro es que siempre está ligado a sectores de poder, a círculos, sí, de poder, ¿no? Mucho dentro de lo que tiene que ver con los jueces, con la justicia, especialmente en Estados Unidos, en España, grandes empresas internacionales, y por supuesto dentro del Vaticano también. ¿Cómo se conforma la pirámide jerárquica? Hay una pirámide jerárquica. Seguramente.
se conforma primero por el obispo, que es el prelado, el representante, en este momento llamado Fernando Ocaris. Hay un 10% de miembros que son llamados numerarios y numerarias, que viven en centros del Opus Dei, que son regímenes, lugares donde el régimen del celibato se practica en todos sus miembros, o sea, son célibes, con el voto de castidad, y están separados por sexos. O sea, hay lugares, hay casas, hay residencias que son del Opus Dei, donde vive gente soltera, mujeres y hombres separados por sexos, célibes, por supuesto, con votos de castidad y con todas estas prácticas de las que hablábamos, el autoflagelamiento. Hay otro porcentaje de miembros que son los llamados auxiliares, son mujeres, son solo mujeres y asisten en los centros del Opus Dei limpiando, haciendo tareas domésticas. Y la mayor parte, el mayor porcentaje de los miembros son los llamados supernumerarios, que pueden ser personas como vos, Chicho. Una persona que tiene su familia, que tiene su trabajo y que ponen en práctica esta idea del Opus Dei, que pueden casarse, que pueden llevar una vida privada, normal, pero que siempre de alguna u otra forma tratan de estar en lugares en donde cohabitan, en donde son vecinos, en donde pueden tener mayor contacto. Acá en la provincia de Buenos Aires sabemos que hay algunos lugares que son muy puntuales, por ejemplo la zona de Pilar es una zona muy clásica de miembros del Opus Dei, tienen sus hospitales, tienen sus residencias. Y la práctica principal de esto es, cómo se capta a los futuros miembros, y a través de los jóvenes, como cualquier otra organización, como cualquier otra secta, podríamos decir, como cualquier otro grupo. Los jóvenes son los que salen a captar a otros jóvenes y los llevan adentro de la institución. En el año 1946, Escrivá, ya habiendo organizado, ya teniendo bien todo armadito lo que era el Opus Dei, se traslada él mismo a Roma para convertir, justamente dentro del Vaticano, convertir el Opus Dei en una especie de tropa de élite dentro mismo de lo que es el Vaticano. Una élite dentro del Vaticano, fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Y se crea la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. No te asustes que tu colegio no tiene nada que ver, se llama así, Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que está íntegramente creada y formada por miembros del Opus Dei. Esto es muy interesante. Vos sabés quién era muy admirador, muy amigo, y realmente tenía una gran simpatía por José María Escrivá. No. Un cura polaco llamado Karol Wojtyła. Mirá. Tal es así que cuando es ordenado Papa, Juan Pablo II, ya unos años después de que había muerto Escrivá, Juan Pablo II eleva en el año 1982 al Opus Dei a la categoría de prelatura personal, o sea, le da finalmente un obispo y los nombra como una institución reconocida, tal vez la de mayor jerarquía dentro de la Iglesia. Esto es algo histórico dentro de la Iglesia Católica. Y de esta forma la institución queda directamente subordinada al sumo pontífice. Pero algo mucho más llamativo, muchísimo más llamativo, y que esto es, por supuesto, histórico, nunca había sucedido algo así en la Iglesia. En el año 1992, y estamos hablando tan solo de 17 años después de la muerte de Escrivá, porque Escrivá muere en 1975, en el año 1992 Escrivá es beatificado por Juan Pablo II. Y 10 años después, en el año 2002, es canonizado. O sea, José María Escrivá Balaguer es un santo de la Iglesia Católica, como bien iniciamos este bloque. El Opus también estuvo directamente vinculado a la elección de Ratzinger, quien apoya al día de hoy la doctrina del Opus Dei, y se topan finalmente con el Papa Francisco, que si bien no es partidario, sabemos que es otra clase de cura, dejó hacer lo suyo hasta hace poco, hasta que finalmente termina degradando a su obispo y degradando a la institución dentro de la Iglesia por todas estas denuncias que aparecen. Bueno, hay mucho para hablar del Opus Dei. Un repaso como para tener idea de dónde viene, cómo se formó, quiénes son. Y tal vez en otro programa le demos un poco más de lugar. Se nos fue un poco el tiempo, pero quería
poner un poco blanco sobre negro de lo que significa la institución dentro de la iglesia y que su fundador es hoy un santo. Me sorprende más que nada eso último. Bueno, ¿está bien o querés cerrar con algo más? Continuamos más adelante. Dale, continuamos en otro momento. Bueno, sin poner ningún separador, vamos directamente a la agenda, ¿sí? De impulso de una nueva... ¿Te quedó ganas de decir algo? Decilo. No nos queda tiempo. Vamos a retomarlo en las próximas semanas. Bueno, antes de ir a la agenda, agradecemos a los que nos están acompañando, nos mandan saludos. Claudia, Fabiana, Lorena, Silvana Varela desde Mendoza, supongo que estará por allá. Susi del Reino, Alberto, bueno, Clau dice, me encantaron los temas del día de hoy. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Repasamos rapidito la agenda de Impulso de una Nueva Vida. Vos me vas a contar qué 2 programas hay mañana. Mañana, como es habitual, a las 6 de la tarde tenemos Aprendamos Juntos con la conducción de Enzo y nuestra amiga Concha Ortega. Y después, otro clásico, a las 20:30 horas, el programa de las chicas Laura y Claudia de Brasi con luz propia a partir de las 20:30. Buenísimo. Ambos programas van por las redes de Impulso de una Nueva Vida y en particular el con luz propia también sale por el Instagram @claudia.luzpropia. Te hice decir eso porque entre los dos queremos invitarlos a todos para que el día domingo 4 de septiembre, ¿sí? A las 17 horas, de 17 a 19:30, están todos invitados a asistir a una nueva conferencia presencial de Daniel Ferminades, domingo 4 de septiembre de 17 a 19:30. Esto será como cierre de un evento que organizan justamente las chicas de Con Luz Propia, Claudia y Laura. Primero va el evento de ellas, que se llama El Poder de tu Luz, y cuando ellas terminan, Daniel da la conferencia o la charla habitual con el sistema clásico que sabemos de las preguntas del público, él va respondiendo. Eso es en el Teatro del Viejo Consejo en San Isidro, que queda en la calle 9 de julio 512. Teatro del Viejo Consejo en San Isidro, calle 9 de julio 512. La entrada es libre y gratuita, así que si quieren pueden ingresar en www.impulsodeunanuevavida.org y volver a ver estos datos o el resto de la agenda que acabamos de mencionar. Así que, bueno, el cierre de hoy iba a ser con otro tema que también lo vamos a dejar para más adelante, porque el tiempo es tirano. Sí, el tiempo es tirano y todo lo que vos quieras. Así que simplemente agradecemos a todos habernos acompañado. No sé si tenemos la canción de apertura de Amor por la Radio, la ponemos al final si querés. Si Mica, que es tan amable, dice que sí, nos vamos con eso. Bueno. Y el lunes que viene retomamos. Tenemos hoy unas tandas viejas de Carlitos Balá, unas tandas publicitarias tan buenísimas. Con eso íbamos a cerrar. Hasta la próxima. Chao. Amor por la radio. Oh, amor por la radio. Oh, amor por la radio. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD,